Bueno, pues de tercera entrevista de este proyecto de final de grado, he querido contar con Javier Burrieza, doctor y profesor de la Universidad de Valladolid, profesor titular del Departamento de Historia Moderna, si no me equivoco. También es investigador. Tu rama de investigación es sobre la Semana Santa, sobre la conservación y el patrimonio de Castilla y León, centrado sobre todo en los conventos de la provincia. Y bueno, como primera pregunta, preguntarte qué tal estás en el día de hoy. Pues muy contento de estar colaborando contigo en este proyecto tuyo de investigación, que es un proyecto de culminación después de un proceso de formación que naturalmente un periodista pues tiene que tener. Bueno, pues para contextualizar un poco, ya es la tercera entrevista de las 4 totales que voy a hacer, porque la primera fue en enero con Guillermo, la segunda fue en febrero con Joaquín Díaz, esta tercera ahora en mayo, y la próxima, que también va a ser en los próximos días, sobre Río Seco con Ángel Martín, escultor de allí, súper conocido. Y bueno, como pregunta introductoria te quería plantear ¿qué fue el motivo para escribir este libro tan importante que resume demasiados años del convento y monasterio y la primera escuela agraria de la Santa Espina? Bueno, en primer lugar, el libro no tenía la intención de hacer una historia del monasterio de la Santa Espina. Mi condición un poco de historiador de órdenes religiosas ha ido más por otros tipos de órdenes religiosas. Yo hice la tesis doctoral sobre la Compañía de Jesús en el ámbito de Valladolid, donde incluía también un ámbito que, bueno, pues muy cercano a lo mejor al tuyo, que es a través de Villagarcía de Campos, del Colegio de Villagarcía de Campos, y llegaba hasta el momento de la expulsión y extinción de la Compañía de Jesús. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, en mi condición de antiguo alumno de los Hermanos de la Salle, yo también me impliqué mucho en la historia y en la investigación de distintos colegios de los Hermanos de la Salle. En primer lugar, en el mío propio, que yo había estudiado, del Colegio de Lourdes, cuando se cumplieron 125 años. Se iban cumpliendo 125 años de distintas fundaciones en las que tuvieron los Hermanos de la Salle. Y creo que el segundo o el tercero que lo hizo fue el monasterio de la Santa Espina. Por algo que después voy a decir de relación de los Hermanos de la Salle con monasterios desamortizados, ¿no? Y bueno, pues los Hermanos de la Salle planificaron el hacer una serie de jornadas en la Santa Espina para conmemorar esos 125 años de la presencia de los Hermanos de la Salle allí, a través de una escuela agraria. Y bueno, pues las jornadas salieron muy bien y se planteó la posibilidad de hacer por parte del Patronato de la Santa Espina, que eso es una cosa muy singular, un libro sobre este antiguo monasterio, pero centrado evidentemente en los años en que los Hermanos de la Salle, desde 1886-88, habían estado allí en la Santa Espina. Y naturalmente pues había que incluir porque no se puede aterrizar de repente en la Santa Espina en el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. En un edificio medieval no se puede aterrizar. Y bueno, pues un poco queriendo aprender muchas cosas y concentrarlas, pues yo planteé un primer capítulo sobre el monasterio medieval. Uh-huh. Sobre ese monasterio medieval donde había tenido tanto que ver por la infanta Sancha Raimúndez, una mujer muy interesante del reinado de Alfonso VII, y bueno, donde también tenía mucho que ver pues todo ese ámbito primero de la estructuración del territorio a través de un monasterio y también de lo que podía ser el mundo de las reliquias. Y el nombre, aunque hay matices, etcétera, pues lo que queda de percepción del nombre, con independencia de cómo vino la reliquia y del mundo de las reliquias, pues es el de la Santa Espina. Uh-huh. Y ese fue el comienzo. Vale. Relacionado con el título del libro, que es La Santa Espina Monasterio Escuela, los Hermanos de la Salle y la creación de la primera escuela agraria de España. Sí.
quería que, por favor, si en pocas palabras me puedes definir cómo fue esa convivencia de estas dos realidades, una que fue monástica y la otra que fue escolar. Pues totalmente separadas. Yo no niego que el mundo monástico tenga una dimensión de formación, porque la tiene para el monje, naturalmente, y lo tiene porque además por los conocimientos que se atesoran en un monasterio, pero monasterio y escuela son dos épocas diferentes en este caso. Una corresponde a los tiempos anteriores a la exclaustración y otra corresponde a los tiempos posteriores a la exclaustración, teniendo en cuenta que este es un edificio que va a tener buena suerte. Va a tener buena suerte porque va a tener unos compradores que tienen una sensibilidad especial. A lo mejor no desde el punto de vista de la sensibilidad que podemos tener nosotros del patrimonio, pero sí de la utilidad que se podía dar a un bien que había llegado a ellos, naturalmente porque tenían el dinero suficiente para comprarlo. Nos comentas acerca de la marquesa de Valderas, si no me equivoco, sí. Procedente de Río Seco. Sí, Susana de Montes, y más bien su marido muy vinculado con el ámbito de Río Secano. Bueno, para cerrar esta parte de introducción, en su obra menciona que la Santa Espina no se ha forjado solo en una comarca de tierra de campos, bueno, mejor dicho, de Montes Torozos. ¿Cómo fue esa estructuración de los monjes cistercienses en un territorio desde el siglo XII? Bueno, es que eso es muy importante en todos los monasterios. Vamos a ver, los monjes pertenecen a una forma de entender la vida religiosa contemplativa, pero también al mismo tiempo, si me permites, laboral. Y el propio latín nos lo dice, el oral labora, que es el hito fundamental de la orden religiosa desde la época de San Benito. Después el cister es una reforma de todo eso, porque constantemente las órdenes monásticas, como después las conventuales, se van a estar reformando. Entonces el monasterio, es verdad que después nos podemos encontrar ámbitos monásticos dentro de las ciudades, y los va a haber, en Valladolid los va a haber, pero en general el monasterio pide un carácter solitario. Y bueno, pues el monasterio va a estructurar el territorio sobre el que se funda, y en otros casos pues vamos a tener como en torno a monasterios se van a nacer nuevas poblaciones. Aquí también la población más cercana pues no es de ese momento, es mucho más reciente, pero bueno, también hay poblaciones alrededor. Y bueno, pues es muy importante el monasterio, su propia economía. El monje no solamente reza y trabaja porque no recibe un salario por ese trabajo, sino reza y trabaja porque tiene que vivir también con ese trabajo. Y ahí está el mundo agrario, que también los monasterios en mayor o menor medida van a ir estructurando, o sea que se va a generar un ámbito económico en torno al monasterio. Además del ámbito devocional, por supuesto, pero el monasterio de alguna manera no solamente estará compuesto por los monjes, sino también por la población dependiente, algunas veces incluso viviendo dentro del propio monasterio. Entonces yo creo que los monjes van a ser un elemento esencial para la estructuración del territorio, para la configuración de la población, y también para las ideas, para la cultura y para la conservación de esa cultura. Mencionaba antes a la infanta Sánchez Reimúndez, hermana de Alfonso XII. Alfonso VII. Alfonso VII, perdone. Sánchez Reimúndez. ¿Cuál fue su papel en la fundación del monasterio? Bueno, es el papel de grandes mujeres, de ese poder en femenino también en el mundo medieval. Yo conecto mucho el papel que tienen algunas mujeres, quizás en momentos diferentes en la trayectoria de este monasterio de la Santa Espina. En este caso, bueno, pues no es que fuesen tampoco rara avis, sino que va a ser de alguna manera, va a haber una serie de mujeres que van a estar en las cortes medievales,
en este sentido en un momento floreciente, como es el caso de Alfonso VII, que había tenido sus problemas con su madre, y en este caso pues con esta otra mujer que se encuentra a su lado y de la cual la historia nos dice que casi es una viajera que va a obtener las reliquias. Bueno, luego la crítica dentro de mis compañeros de medieval, en los cuales yo no tengo que añadir absolutamente nada, pues nos va a decir, bueno, pues esas posibilidades de que esa mujer haya sido tan viajera, que a lo mejor no tanto, o tan hacedora de esa reliquia, ¿no? Pero lo cierto es que desde el principio se va a considerar como una piedra esencial. Y también va a ser como una piedra esencial para la configuración de estos espacios como espacios de salvación, ¿no? Espacios de la propia salvación, que va a ser un tema, la salvación del alma, que va a preocupar mucho y que después va a desarrollarse mucho más a lo largo de la modernidad. Y que incluso, fíjate, hablando y conectando con Susana de Montes, yo creo que Susana de Montes no solamente hace lo que hace por un afán meramente de instrucción pública, sino que también tiene una dimensión profundamente religiosa. Es una figura, la de Susana de Montes, que como me pasa con la de Sancha Reimúndez, son figuras que merecerían estudios aparte. Uh-huh. Lo que me gusta a mí especialmente de la Santa Espina, porque lo que impone es la arquitectura exterior, porque por dentro también el claustro que tiene es impresionante, pero es una combinación de diferentes estilos arquitectónicos, una combinación de gótico, renacimiento y barroco. Entonces, ¿cuáles son las joyas principales que aún podemos admirar desde las diferentes fases de construcción del monasterio? Pues yo creo que tú lo has dicho muy bien, es la arquitectura, no solamente exterior, sino interior, en esa sala capitular, que a mí me parece una sala capitular que es una plataforma de la definición de lo que significaba un monasterio en aquel siglo del medievo, ¿no? Después los monasterios son microcosmos y han tenido, bueno, pues momentos florecientes, momentos de esplendor, momentos de decadencia, momentos de incendio, como tuvo este monasterio en el siglo XVIII, donde desgraciadamente se perdió mucho de lo que es la memoria del propio monasterio a través de sus documentos. Lo que pasa es que afortunadamente se había realizado ya un libro becerro que permite salvar parte de esa memoria, ¿no? Y también has hablado un poco de la sucesión de los diferentes estilos. Un monasterio, yo creo que corremos un poco el peligro de ver las cosas de forma estática, como las vemos ahora. Como el pasado le vemos ahora, y el pasado tiene muchas etapas. Uh-huh. Es todo un proceso de construcción, un claustro que es de una manera, otro claustro que es de otra manera, un momento que responde a una Castilla que se está estructurando y que se está formando, después una Castilla en pleno esplendor, después en una Castilla que es centro de una monarquía hispánica y que muy cerca de aquí se encuentran dos personas que son hijos del mismo padre, que es emperador de la monarquía hispánica, ¿no? Uh-huh. Y luego también que estas órdenes religiosas, yo no sé ahora si entendemos muy bien, salvo si nos dedicamos mucho al estudio de las mismas, lo que significaba una orden religiosa, ¿no? Es un grupo no solamente de conservación de cultura o de espiritualidad o de contemplación, sino que en aquella sociedad que era muy clericalizada y muy sacralizada, pues es un grupo, si me permites, hasta de presión. A lo mejor no tanto porque estos no tuviesen una proyección tan exterior como podían ser otras órdenes como los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, posteriormente en el siglo XVI. Pero eso va a constituir la formación de congregaciones dentro del territorio. Y tú piensas que en torno a Valladolid tenemos una serie de 3 monasterios cistercienses en Palazuelos, en Valbuena y en la Santa Espina, que es para considerar lo que ha significado el cister en la construcción de esta tierra, ¿eh? Uh-huh. Bueno, te quería plantear, volviendo un poquito más atrás, ¿cómo fue el apoyo que recibía el cister por parte de la familia real castellano-leonesa? Porque comentabas que en esa etapa todavía era la formación de Castilla, que todavía había disputas con el Reino de León, antes de la conformación del Reino de Castilla y de Aragón, y en la época de los Reyes Católicos, y cómo afectó en aquella época de repoblación.
Bueno, en aquel momento, por la propia función que tú me has hablado ahora mismo de la repoblación, naturalmente de estructuración del territorio, que no solamente es hacer aquí un edificio, planificar una serie de cultivos que también se van a introducir, de ideas, de infraestructuras, sino que también la monarquía tuvo claro desde el principio que estas congregaciones, mientras permaneciesen controladas también por la propia monarquía y que constituían esas congregaciones, la congregación de Castilla del Císter, pues también eran un importante apoyo político para la construcción de una monarquía diferente, una construcción menos débil de la monarquía y una monarquía mucho más fuerte. Y eso lo vamos a ver en la protección que van a ejercer los distintos monarcas para con monasterios como este. No es el único ejemplo, naturalmente, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí que nos vamos a encontrar es que en esta zona va a ser una zona de especial concentración de espacios que tienen capacidad de decisión. Avanzamos un poco más en el tiempo y hablabas antes de las etapas de la exclaustración. Me quería centrar en la Guerra de Independencia, cómo pudo afectar al monasterio el expolio francés y a las propiedades de los monjes. Claro, la propia invasión francesa ya va a afectar mucho a este planteamiento de propiedades de manos muertas, que es algo que se había empezado ya a cuestionar ya en la España del siglo XVIII, incluso anteriormente, pero había habido una obra de Pedro Rodríguez de Campomanes en 1765 sobre el tratado de la regalía de la amortización y de cómo estas manos muertas, estas manos que estaban en manos de aquellos que no son capaces de transformarlas, o de que pensaban aquellos ilustrados que no eran capaces de transformarlas y que pasaban de unos monjes a otros, y que además pues esas comunidades todavía eran comunidades importantes, pero que se iban reduciendo. Ahí hay una crítica muy importante por parte de los ilustrados, y eso si nos preguntamos, claro, estos franceses, esta invasión francesa viene desde la propia revolución y supone un primer paso importante de exclaustración y de desamortización, de desvinculación de esa tierra, de esas propiedades, no solamente del bien, distintos bienes, ¿no? Tenemos los bienes raíces, tenemos los bienes muebles y tenemos los bienes inmuebles. Entonces, el inmueble es el propio monasterio, los bienes muebles son los propios retablos, que a lo mejor eran lo menos importante, ¿no? Pero donde se va a producir una descontextualización sin duda. Entonces, claro, para la construcción, porque los franceses no pensaban que venían solamente a darse un paseo de derrota, sino que venían para algo más, venían para establecer algo más importante, y ahí se plasma en algo que coincide la reforma de la Ilustración con también las propias reformas que se plantean desde la construcción de ese Estado francés, ¿no? Y entonces va a suponer un camino ya sin retorno, de ya definitivo cuestionamiento de la vida claustral, de definitivo cuestionamiento de las propiedades de la tierra, entre otras cosas porque va a afectar la presencia francesa a esta tierra de campos, como no, y estos montes torozos. Y bueno, pues eso va a ocurrir aquí, va a ocurrir en otros muchos lugares. Es verdad que luego se van a intentar recuperar después de la vuelta de Fernando VII, pero volverá un tiempo de liberalismo que trae una nueva desamortización, volverá un tiempo de restablecimiento del absolutismo, y ya la España liberal a partir de 1833, pues en realidad muchas veces uno se pregunta si había otra opción, porque realmente para el patrimonio pues fue realmente pues desastroso, ¿no? Lo que supone la desamortización. Hubiese sido posible una modernización de la economía, una modernización de la sociedad, probablemente sin la existencia con la existencia de las manos muertas, no, de los bienes amortizados, no. Pero si pudiesen, luego también nos tenemos que preguntar, ¿se podían haber mantenido estos monasterios sin esa estructura económica? Pero lo cierto es que la desamortización no supuso para nada un reparto de la propiedad.
comentando lo que decías de las manos muertas, que el primer gran comprador, llamémoslo así, fue Ángel Álvarez, marqués de Valderas, en 1865, que inició la reconstrucción del monasterio. ¿Cómo fue ese proceso que es, digamos, que es la versión que hoy podemos llegar a conservar de la Santa Espina? Bueno, la Santa Espina tuvo suerte. La Santa Espina, a pesar de todo lo que suponía ese proceso de desclaustración y de desamortización, donde también tenemos que tener en cuenta un poco el problema humano. Fíjate, yo como historiador de la Compañía de Jesús, tenemos la suerte cuando estudiamos la Compañía de Jesús de saber qué pasó con esos jesuitas que fueron expulsados en 1767, después fueron expulsados, readmitidos, expulsados, disueltos a lo largo del siglo XIX, porque nos lo contaron en muchas ocasiones y porque había diarios. A mí me gustaría saber qué supuso, que no se suele analizar, de drama humano en esos exclaustrados monjes cistercienses que después se distribuyeron, dónde fueron a parar. A mí me gustaría mucho que analizásemos eso. Quizás no tenemos las fuentes necesarias. Pero después no fue el primer comprador, Ángel Álvarez, aunque fue el primer gran comprador. Pero Ángel Álvarez fue una persona que recuerdo cuando hice esta investigación que me llamó la atención, que no respondía enteramente al modelo de comprador desnaturalizado de otros bienes que se habían puesto bajo subasta pública. Y no solamente eso, él es un hombre de confianza de la reina Isabel II, una mujer que no entiende nada de política, donde hay mucha inestabilidad, donde están naciendo los partidos políticos, donde él se encuentra en ese ámbito cortesano y madrileño, donde también va a ascender, donde se crea una nueva, ahí sí que podemos decir una nueva clase política, donde van naciendo esos partidos políticos, pero a mí me parece que el punto fundamental para llegar a la Santa Espina que hoy conocemos es su esposa. Y bueno, pues ahí hay también una serie de mujeres, como te decía antes, que ante la exclaustración de las viejas órdenes con las nuevas órdenes religiosas intentan llevar a cabo una transformación. Uh-huh. Bueno, doña Susana Montes y Bayón ha sido calificada en su tiempo como madre de los huérfanos de Castilla. ¿Cómo pudo ser su personalidad y sensibilidad social en un contexto de aristocracia en la Restauración? Claro, ahí nos encontramos un tiempo que es nuevo, el tiempo social nuevo y el tiempo político nuevo, que es la Restauración alfonsina, que se produce, si su marido, yo le sitúo más bien en el tiempo político de Isabel II, que tiene lugar desde que la reina es muy joven, desde que se casa en un matrimonio totalmente desafortunado para ella, que tiene una vida personal pues muy inestable, donde sabemos que los distintos hijos son de distintos padres y donde, bueno, pues ahí hay un papel muy importante del ejército, que por cierto había sido alguien que había ocupado muchos de los destinos de los antiguos monasterios, porque entre el ejército salen los espadones, los líderes políticos que también van a hacer cambios políticos. Pues después llegan cambios políticos, giros políticos, más bien quiero decir. Después llega en 1868 hasta 1874 el sexenio revolucionario. Isabel II va a salir de España. Claro, eso es importante para considerar a aquellos que han sido hombres de confianza de la propia Isabel II. La República va a durar 13 meses. 11 meses. 11 meses porque se proclama en febrero del 73 y se pone fin en enero del 74, aunque luego hay un régimen semi-republicano hasta la Restauración alfonsina.
Y ahí, en la restauración alfonsina, nos encontramos que a partir de 1874-75, con un sistema mucho más conservador, estable dentro del Partido Conservador, y después el Partido Liberal más moderado, dos partidos que se van a entender en una nueva forma de hacer política, donde no está exenta el caciquismo, pero la Iglesia vuelve a tener una importancia. Y la Iglesia no va a tener una importancia, va a aceptar de alguna manera eso que ha vivido anteriormente, y lo ha aceptado con un concordato, que es la desclaustración y desamortización, pero surgen nuevas órdenes religiosas. Nuevas órdenes religiosas que están atentas a las necesidades de una sociedad que se está transformando, y que es la sociedad un poco de la aplicación o del principio de la revolución industrial en España. Y ahí también está el mundo de la agricultura, está el mundo del analfabetismo dentro del ámbito rural, está el mundo de los huérfanos. Siempre había sido una preocupación lo de los huérfanos en las obras pías a lo largo, en las obras de misericordia, en las obras piadosas por parte de aquellos que tenían recursos para hacerlas. Siempre habían sido una preocupación, especialmente las huérfanas. Especialmente las huérfanas ya en el siglo XVI, XVII, XVIII. 17, 17 eso está muy presente. Pero aquí hay un nuevo tipo de orden religiosa, que ya no son esos monjes, sino que incluso van a ser hermanos, que no son sacerdotes, que han nacido en la Francia del siglo XVII, que se han desarrollado en la Francia del XVIII, y que resulta que de la Francia del XIX van a ser expulsados, que son los hermanos de La Salle. Y entonces ahí aparece una serie de también, como las mujeres habían sido muy importantes en las grandes fundaciones religiosas del barroco y del humanismo y del barroco, por ser cronológicamente correctos, pero también con estas nuevas órdenes religiosas van a ser muy importantes. Entonces, por ejemplo, yo pongo muy en consonancia lo que puede ser el mundo de una Paulina Riet en Valladolid, que es la mujer de un empresario francés, ella también es francesa, del País Vasco francés, y que trae a los hermanos de La Salle y funda un colegio, una escuela gratuita, que después también tiene un colegio de pago, con lo que supone Susana de Montes, que es una viuda de un miembro de la nueva nobleza, de la España liberal, que va a tener ese título de Marqués de Valderas, pero que ella misma va a conseguir hasta un título casi por merecimiento, que es el de Condesa de la Santa Espina, solamente por la labor que va a realizar. Entonces, ella está ya, yo creo que tiene también un drama familiar, me atrevo a decir que es un drama familiar importante, y que de alguna manera esa consideración de madre de los huérfanos, pues también incluye una dimensión personal, ¿no? Lo que pasa es que ella va a vivir poco, va a ver poco tiempo todo esto, y va a tener un patronato que le va a ayudar en todo este proceso. Comentaba que quien tomó el relevo fue los hermanos de La Salle. ¿Por qué cree que pudo ser esa orden y no cualquier otra propiamente más de Castilla o de la península ibérica? Mira, los jesuitas en ese momento no tenían quizás la dedicación a las primeras letras y a la formación agrícola que podían tener estos hermanos de La Salle, donde ya habían desarrollado en Francia esta tipología de establecimientos, tanto de asilos de huérfanos como de las futuras escuelas agrícolas. Entonces, los jesuitas estaban en un momento muy complejo, porque si en el siglo XVIII se les había dicho que eran los enemigos del absolutismo, en el XIX se les había dicho que eran los partidarios del absolutismo. Y mediana cambio liberal o revolución liberal que se produjese, los jesuitas eran expulsados. Es verdad que en el momento en que hace Susana de Montes todo esto, ya se establece una nueva etapa en la restauración de la Compañía de Jesús, y van a ser los grandes colegios, pero más bien de las ciudades. Mientras que los hermanos de La Salle tienen una dimensión más cercana a lo que te he dicho, a esas primeras letras, ese necesario alfabetización y a esa enseñanza que a mí me parece muy sorprendente en la escuela agraria,
pero que no me parece a lo mejor tan sorprendente si hiciésemos un retrato de lo que supone un hermano de La Salle que ha vivido en una escuela agraria francesa y que es francés. Ojo también con estos maestros franceses, ¿no? Estos maestros franceses que habían venido en un primer momento a partir de 1878, que es la entrada de los hermanos de La Salle en España, pero que después va a haber una entrada muy importante de hermanos de La Salle a partir de la expulsión que van a sufrir órdenes religiosas como la suya en Francia, ya en la Tercera República Francesa. Bueno, ya que los maestros lasianos eran franceses de origen, Sí. ¿Cómo cree que pudo ser su adaptación a la cruda realidad castellana y a sus estudiantes? Al principio difícil. Difícil, y en este caso desde un personaje como Cipriano Rivas, que está al frente del patronato, que es el hombre de Susana de Montes, sometiéndose a un cierto control, a un cierto control por parte de la voluntad de la voluntad de la fundadora, y después, cuando muere la fundadora, de ese patronato, ¿no? Y algunas veces, bueno, se habían sometido, y algunas veces hay momentos de tensión, porque hay un libro muy interesante, copiador de la correspondencia, de lo que significaban estos patronos, este representante del patronato, este agente, bueno, pues de importante controversia. En esos momentos, además, la Santa Espina no pertenecía a la diócesis de Valladolid, pertenecía a la diócesis de Palencia, porque la diócesis de Valladolid era muy, muy pequeña. Había sido muy pequeña desde su creación en 1595. Y bueno, pues durante mucho tiempo los hermanos de La Salle tuvieron un peso muy importante, todo lo francés. Todo lo francés. Es verdad que no eran sacerdotes, eran hermanos, lo que llevaba a que hubiese un cierto movimiento también e inestabilidad entre aquellas vocaciones que no perseveraban y que desde siempre se perdían y que por lo tanto salían de aquí. Pero luego hubo otras trayectorias que yo me acuerdo cuando escribí el libro, me las sabía de memoria, de hermanos de La Salle que desde muy pronto consiguieron estar en las exposiciones de agricultura que se realizaban incluso en Valladolid. Bueno, eran dos diócesis diferentes, la Santa Espina y los hermanos que estaban en Valladolid, pero sí que tenían una importante vinculación, por supuesto, con ese colegio de Lourdes que iba despegando. Llegamos a 1888, cuando se inaugura la primera escuela agraria. ¿Qué requisito debían cumplir aquellos jóvenes que en su mayoría eran huérfanos para entrar en este nuevo asilo? Pues yo recuerdo algunos expedientes, porque los expedientes están allí en el archivo del patronato, cómo se habla de su situación familiar, de su situación de pobreza. No todos tenían esa situación, ¿no? Porque después va a haber algunas personas que van a estudiar en la Santa Espina, que las vamos a conocer muy bien, porque van a ser hermanos de La Salle, o van a ser eclesiásticos y no tenían esa dimensión tan dramática. Pero recuerdo, por ejemplo, algunos expedientes de cómo el párroco hacía un informe de la situación familiar, porque se había quedado huérfano de padre, porque la madre pedía incluso, me estoy acordando de uno de los que van a ser después mártires durante la Guerra Civil, y cómo la madre pedía incluso limosna, creo recordar, en su pueblo, que no sé si era Dalia o... bueno, pues... Y siempre dentro del ámbito, de ese ámbito de pueblos de alrededor. No recuerdo ahora otras procedencias mucho más lejanas, creo que hubo algunas, pero sería muy interesante, a mí no me dio tiempo y tampoco era el objeto de este libro, haber hecho un análisis casi expediente por expediente. Hubiese sido realmente interesante.
algo que me llama la atención del libro es en la parte final, en los anexos, que pones todos los cargos y todas las personas que habían formado parte de la comunidad. Y me acuerdo porque me vi hace varios días la presentación del libro que está subida en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Valladolid, que comentabas que es un trabajo tan laborioso que sí que está registrado, pero claro, que se ha tenido que centrar sobre todo en el primer capítulo, en recopilar cómo se llega al monasterio de la Santa Espina, esos primeros años de historia, y centrándonos en lo que estamos hablando ahora en la entrevista. Entonces, mi pregunta es, ¿un libro así cuánto tiempo le llevo? Es que no tenemos... Yo no he conocido un tiempo en mi vida como... Esto casi es un poco más personal, pero no he conocido un tiempo en que yo me haya podido dedicar en exclusiva a un libro, salvo en el tiempo de mi tesis doctoral. Porque un libro se entremezcla con muchas cosas. En nuestra vida como investigadores, pues se entremezcla con las clases, se entremezcla con la vida universitaria, se entremezcla con otros libros. Podrías decir, pues no quiero hacer este libro porque estoy haciendo este otro. Bueno, pero tampoco puedes perder determinadas oportunidades o de intereses que tienes tú, ¿no? Y luego, por otra parte, también tienes que estar en el tiempo oportuno y en el momento oportuno. Este es un libro que yo me alegro haber acotado, ¿no? Evidentemente tenemos más información para ese arranque, para la propia figura de la fundadora, para los primeros hermanos, especialmente hasta la Guerra Civil, porque también la escuela es diferente. Luego, durante la Guerra Civil es campo de concentración, siguen estando allí los hermanos de la Salle, pero nos encontramos que luego llega un tiempo muy, muy interesante, que es la figura de Cavestany, del ministro de Agricultura de los años 50, de uno de los no sé si de uno o de dos gobiernos del general Franco, pero que Cavestany es un gran impulsor de todo lo que significa una escuela agraria. Entonces, yo creo que aquí habría que hablar por lo menos de tres momentos. De lo que supone Susana de Montes, los hermanos de la Salle, que podría llegar de alguna manera ya con una dimensión diferente, aunque siempre va a haber en el patronato gente muy interesante. Primero era Cipriano Rivas, que estaba muy presente, era pariente de Azaña y estaba muy presente en Villalba del Alcor, después Villalba de los Alcores. Y va a haber otros agentes del patronato, como es el caso de Calixto Valverde. Después yo creo que ahí es un momento muy importante la llegada del ministro Cavestany, y después es un momento muy importante, claro, Cavestany y el Ministerio de Agricultura. Claro. Y luego hay un momento muy importante que es la autonomía de Castilla y León, cuando ya se asume desde una Consejería de Agricultura las competencias y el dueño sigue siendo el patronato de la Santa Espina, pero ese patronato de la Santa Espina necesita una administración que ya no va a ser el Ministerio de Agricultura, sino que va a ser la Consejería de Agricultura para continuar con esa consejería que llega hasta la actualidad. Luego aparece ahí un momento de crisis, que es el momento en que los hermanos de la Salle, por falta de vocaciones y por falta de recursos humanos, pues no recuerdo bien si es en el año 21 o 22 ahora mismo. Yo creo que es después de la pandemia y no antes. Pues van a salir de la Santa Espina y serán sustituidos bueno, me consta, porque una de las cosas que tuve la suerte con este libro es de conocer la personalidad del actual marqués de Valderas. Creo que es el sexto titular. Y realmente este es un problema para él. Él es descendiente de los primeros marqueses de Valderas. Su padre reactivó el título, pero no pensemos que los marqueses o los nobles son personas que se dedican a vivir de contemplar el cielo, sino que él es un profesor universitario
y que se encuentra con esta misión casi familiar y providencial que tiene que hacer frente a ella, ¿no? Y tuvieron que buscar, hubo otras órdenes religiosas, ahí sí que ya los jesuitas tenían un papel importante por INEA. Yo creo que sinceramente podía haber sido una ocasión, pero fue Ducatio Servanda la que se encargó finalmente de llevar a cabo la sustitución, porque hay alguien que tiene que estar al frente de la parte más doméstica del propio espacio, porque es internado y porque sigue siendo internado, y por otra parte porque hay una administración que sigue teniendo sus competencias, y en este caso la Consejería de Agricultura. Entonces yo en el libro siempre dije que, y lo dijo también el propio Marqués, que era un ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado, entre lo religioso y lo más civil, y me gustaría que siguiese siendo así. Para cerrar el siglo XIX y proseguir con el XX, el monasterio de la Santa Espina llegó a tener proyección internacional porque obtuvo el diploma de honor en la Exposición Universal de Chicago de 1893. La pregunta es, ¿qué trabajos presentaron para conseguir tal reconocimiento? Pues fueron muy variados, y de cultivos, e incluso también de ganadería, porque también todo eso va a estar muy presente, pero para mí es un misterio. Yo, claro, no entiendo mucho de historia de agricultura, ¿no? Yo me he atrevido a acercarme a este libro porque sí que lo he enfocado desde la historia de la educación, ¿no? Y desde la historia de una orden religiosa. Pero para mí realmente fue una sorpresa, primero, cómo empezar a poner en marcha esa escuela de agricultura, cómo llevar a cabo. Naturalmente tenía que haber un peso de lo que se traía detrás, ¿no? Y cómo llegar tan pronto a una proyección internacional. Verdaderamente a mí me llamó mucho la atención, porque es verdad, las ferias que en Valladolid podían existir tenían una dimensión más dentro de esa dimensión agraria, ganadera, que poseía una ciudad como Valladolid, que se estaba industrializando, pero en una exposición como la de Chicago, para mí fue un dato realmente, pues para tomarme en serio el magisterio que se estaba realizando por parte de sus hermanos de la Salle. Hablemos de Antolín Cuñado, que fue antiguo asilado del monasterio y luego fue el autor de la obra Un rincón de Castilla, reseña histórica del monasterio de la Santa Espina. Para usted, cuando elaboró este trabajo, supongo que fue una pieza clave. ¿Qué representa la figura de Antolín y cómo para usted cree que ha tenido relevancia hasta nuestros días? Antolín Gutiérrez Cuñado es un hombre de una sensibilidad y de una formación extraordinaria, de un gran cariño hacia los hermanos de la Salle. Yo creo que es una de las personas que mejor sabe entender el carácter de lo que significa el monasterio dentro de su contexto, incluso de su contexto paisajístico. Y además es un hombre que escribe muy bien, es un hombre que hubo que recuperar, y en esa recuperación fue fundamental la figura de Godofredo Garavito Gregorio, que tú conoces muy bien. Y a mí hay dos personas que me hablaron mucho de Antolín Gutiérrez Cuñado, que fue Godofredo, que fue tu abuelo, y fue también también el hermano Albino, que es una de las personas que entiende mejor lo que significa la Santa Espina, porque hoy en día tiene ya muchos años, está muy bien, gracias a Dios, y ha sido profesor y ha sido director de la Santa Espina y ha sido superior de los hermanos, porque él tenía la posibilidad, por su formación y porque los hermanos de la Salle también establecían que alguno de ellos pudiese sacar la oposición. Y oposición para poder estar en la época ya del Ministerio de Agricultura. Entonces ambos dos, tanto Godofredo como el hermano Albino, me advirtieron mucho de la necesidad de leer muy bien a Antolín Gutiérrez Cuñado, que además era periodista. Era un sacerdote periodista.
y que en Valladolid fue director, si no recuerdo mal, de Diario Regional. Y tenía mucha vinculación con los Hermanos de la Salle hasta el punto que se convirtió en persona asociada a la propia congregación sin ser nunca hermano de la Salle. Él había tenido una vinculación con uno de los obispos de Coria y había sido secretario, y después ya vino a Valladolid. Podía haber sido una persona perfectamente obispable, pero yo creo que fue afortunadamente un eclesiástico que estuvo en los medios de comunicación. Mencionabas antes que el monasterio sirvió en etapa franquista como zona de reclusión, que se describe mucho como una etapa muy oscura durante la Guerra Civil, y por lo que estuve investigando al preparar la entrevista, el monasterio tiene capacidad para unas 600, 700 personas. Las cifras que aparecen en internet son entre 3.000 y 4.000 personas. ¿Cómo fue posible esa convivencia entre los huérfanos asilados, los monjes, porque comentabas que aún seguían allí? No, monjes ya no, hermanos de la Salle. Hermanos de la Salle, perdone. Y los miles de prisioneros del régimen en aquel momento. Yo creo que el número de asilados sería mucho menor. Yo la verdad es que es una etapa en la cual tengo que seguir los estudios que se han realizado sobre los campos de concentración. Evidentemente los campos de concentración superan, como siempre, hasta su propia palabra lo dice, muy probablemente la capacidad, que tienen. No me remito en ese sentido a las propias fuentes. No me atrevo a hacer un análisis, no porque quiera escapar de un tema polémico, porque otros temas son igualmente polémicos, para nada, ¿no? Pero bueno, efectivamente no era el lugar para mí no era la metodología. Claro, es un tiempo muy realmente triste en la historia de España, ¿no? Y realmente tuvo que ser una etapa muy, muy dura. Y muy dura también para la propia luego reconstrucción de la función de monasterio-escuela. Tuvo que ser una etapa realmente dura para los que vivieron allí, para los que me imagino que también murieron allí. Y tuvo que ser dura también para los que tuvieron que reconstruir después ese proceso. No pude profundizar lo que hubiese querido. Sobre todo me interesaba mucho, porque el otro estaba realizado en un libro específico de los campos de concentración de Castilla y León. No pude profundizar mucho en cómo fue la reconstrucción en la época de posguerra. Porque además, bueno, pues como te decía antes, los libros también tienen su momento, y entonces este libro tuvo su momento para hacer una evaluación un poco general, y sobre todo una evaluación general de lo que había supuesto la presencia lasaliana, ¿no? Hombre, también evidentemente llegaban noticias de personas que se habían formado en el monasterio, en la escuela, y que también morían en otros frentes o en otros ámbitos de represión, ¿no? Entonces, verdaderamente es una etapa bien triste en la historia de España. Pero es una etapa que hay que estudiar, por supuesto. No hay que dejar bajo ningún concepto de tenerla ahí muy presente. Yéndonos más a la creación del propio municipio, porque si no me equivoco fue durante la década de los años 50 cuando Cabestany ordena crear el municipio y llegan los primeros colonos. Los primeros colonos, que a día de hoy, si no me equivoco, siguen vivos. ¿Cómo fue esos primeros años de la creación del pueblo? Porque es un municipio pequeño, son 2-3 calles. Sí, pasa un poco también creo recordar, en San Bernardo, y es otro monasterio cisterciense. Yo creo que en ese sentido sería bueno que si esas personas o personas que han descendientes de esos primeros colonos, yo creo que en ese sentido te animaría a ampliar un poco el testimonio, porque yo no puedo dar un testimonio de lo que ellos supusieron, ¿no? Pero es muy interesante.
siempre ha habido, de alguna manera, fíjate, antes habíamos hablado del ámbito de la repoblación, y aquí nos volvemos a encontrar también otro ámbito de la repoblación, y no sé si en un futuro tendremos que hablar de otros ámbitos de la repoblación ante Españas vaciadas, pero sí que te animaría yo a que lo tuvieses muy presente, eso con una pequeña entrevista hacia aquellas personas o sus descendientes. Bueno, estuve en la Santa Espina en diciembre con unos compañeros de clase y el pueblo sí que es pequeñito, como cualquier localidad de Valladolid. Y en invierno viven 30 personas más o menos. En verano sí que la gente del pueblo, de los familiares de los habitantes, sí que vuelven, pero sí que es verdad que da un poco de pena, y tal y como están las cosas en España y sobre todo en Castilla y León, a lo mejor dentro de unas décadas sí que tendríamos que hablar de una tercera repoblación. Entonces, vamos a ponernos un poco más positivos. Mirando esta retrospectiva que ha sido más de 125 años, ¿cuál cree que es el principal legado que ha tenido el monasterio de la Santa Espina gracias a la visión de Susana de Montes, el trabajo de los hermanos de la Salle y el mundo rural y educativo de Castilla y León? Pues yo creo que una primera cosa muy importante es que no son unas ruinas venerables. Ni son solamente unas ruinas venerables donde en algún momento existió una veneración hacia una reliquia, que entre otras cosas sigue allí, sino que tiene una utilidad, y tiene una utilidad pública. Y la educación es una utilidad pública, y yo creo que es una utilidad que también tiene que servir, y ojalá sirva, para la propia estructuración del territorio. Si antes hablábamos de una estructuración del territorio en tiempos de lo que hemos llamado reconquista, pues ahora tendríamos que hablar que sería bueno que existiese una reestructuración del territorio en este tiempo de la España vaciada. Entonces, para mí, espacios como el del Monasterio de la Santa Espina como escuela agraria significa la necesaria formación de acuerdo a las exigencias actuales de lo que es el mundo de la agricultura y de la ganadería, y también necesario para sostener un medio rural que no puede verse prescindido de todo. Porque el medio rural no puede ser un parque temático. Y en este sentido, la Santa Espina tiene una dimensión turística, tiene una dimensión cultural, puede tener una dimensión educativa, porque la propia institución que antes lo tuvo, que antes estaba al frente de la Santa Espina, y la institución que la tiene ahora, los Hermanos de la Salle y Educatio Servandas, son dos instituciones dedicadas a la educación. Sería bueno que también los estudiantes que tienen en otros espacios pudiesen conocer ese medio rural a través de un ámbito como el de la Santa Espina. Y la administración, pues lo veo muy adecuado que siga apoyando, y ha habido además, yo creo que ha sido reconocido por distintos premios esta trayectoria, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante, no ser una ruina venerable, continuar una misión que es una misión importante entre lo público y lo privado, una de formación y de especial dedicación a la formación dentro de un medio rural necesitado de centros como este, porque si ya el agricultor necesita estar formado y necesita también estar coordinado. Y yo creo que esto contribuye a todo ello, pues me parece suficiente. Hombre, a mí no me parece que haya que justificar nunca un cambio de uso de esta manera, porque luego nos encontramos un patrimonio de la Santa Espina muy disperso. Incluso por los pueblos de alrededor, bueno, puede estar cercano, pero esto pertenece a la Santa Espina y esto pertenece a la Santa Espina. Aquella magnífica capilla de la Santa Espina que realizó también Andrés de Solanes, que era un discípulo de Gregorio Fernández. Entonces, bueno, me parece que el legado ya es, en ese sentido, suficiente. Bueno, hablando de la despedida de los Hermanos de la Salle, porque el 31 de agosto de 2021
se produjo un hito triste pero histórico, que fue su marcha tras 134 años de presencia interrumpida. ¿Cómo fue para usted el cierre de este ciclo y qué vacío han dejado en la gestión de la escuela que con tanto éxito la han sabido llevar tras tantos años? Bueno, yo llevo mal que haya pocos hermanos de la Salle, pero en la Santa Espina y en el Colegio de Lourdes, en lugares donde antes había comunidades, bueno, ya no te voy a decir de 50 o de 60 que las hubo. Aquí nunca hubo una comunidad grande. Pero yo conocí, por ejemplo, en mi colegio de 20. Lo llevo mal porque yo creo que la figura del hermano de la Salle es una figura muy necesaria. Yo me lo creo muy necesaria y no la creo que tenga pie de igualdad con otras figuras que a lo mejor incluso dentro de la congregación se han otorgado. Para mí no es igual un hermano de la Salle que un asociado al instituto. Para mí no es lo mismo. Y en mi formación lo he apreciado. En mi formación yo he tenido y recuerdo hermanos de la Salle que han sido maestros míos si les necesitaba 24 horas y yo no he sido nunca interno. Entonces, para mí estuve allí y yo enfoqué, porque si en el 2018 había estado en los 125 años de todo esto, de la llegada de los hermanos de la Salle. Bueno, el libro es del 2018, pero no sé exactamente cuándo se realizaron no recuerdo ahora la fecha de cuándo se realizaron los actos, ¿no? Si en el Colegio de Lourdes los 125 años fueron en el 2009, pues aquí fueron 4 años después. Y después se realizó el libro y después asistí a ese cierre en el año 2021. No sabía si era en el 21 o en el 22. En esa ocasión yo escribí una carta a doña Susana. Una carta atemporal, por supuesto, a una persona que ya no está en nuestra realidad histórica, contándola cómo veía yo ese tiempo y los sentimientos que me generaba y cómo había sido la historia. Cómo había sido todas estas cosas, muchas de las cuales hemos estado comentando. Entonces, bueno, pues fue un momento de tristeza, sin duda alguna, de tristeza. Y yo creo que también lo fue para algunos de los hermanos que habían dado muchos años. Ahí teníamos, por ejemplo, al hermano Pantaleón con una magnífica colección de mariposas que creo que en parte están ahora en la localidad vecina de Castromonte. Y bueno, pues por ejemplo, eso era una persona que se dedicó en cuerpo y alma, como hemos dicho antes del hermano Albino, por ejemplo, el hermano Albino, al que está dedicado este libro, y me gusta leer la dedicatoria, ¿no? Yo le dije al hermano Albino Jorge, mi último abad de la Santa Espina, con todo el afecto por su cariño y sabiduría, por su trabajo y buen hacer como hermano de las escuelas cristianas. Y al mismo tiempo ponía unas palabras de Antolín Gutiérrez Cuñado: oculto entre empinados cerros y abruptas laderas, en medio de agrestes montes, se levanta severo y majestuoso el monasterio de la Santa Espina, a legua y media de Villagarcía. Qué bonito. Como 2 últimas preguntas. La primera, si tuviera que resumir en una sola frase toda esta charla y todo este recogimiento histórico para titular la entrevista, ¿cuál le gustaría que fuera? El cultivo inteligente de la tierra. Y última pregunta, de cara a la proyección futura, ¿cuál cree, según su perspectiva académica o personal, que va a evolucionar el monasterio y el municipio en los próximos años? Más bien expreso el deseo de que siga cumpliendo una función para la tierra y el campo que de alguna manera siempre fueron fundacionales. Con los monjes aquellos que eran también hombres de cultivos y que experimentaron, seguro que experimentaron, y para la formación que quiso una mujer con sensibilidad en una España diferente, que también vivió en un tiempo de cambio,
pues dar un sentido a algo que debía ser conservado. Y si esto además lo aderezamos con el mundo de la cultura para que se conozca desde el mundo de la cultura desde fuera y que se venga a ver la Santa Espina, pues hemos cumplido. Tú con tu trabajo trabajo fin de grado y yo con mi libro la función que teníamos que tener. Y además lo hemos comunicado a través de los medios de comunicación, que es muy importante el periodismo cultural, por cierto. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por la entrevista. Considero que era necesaria, así que nada, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Alberto.